Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un vídeo más de nuestro curso intermedio de Siemens NX en el que vas a aprender a manejar esta herramienta. Vamos a empezar dibujando estas piezas que estás viendo. Empezaremos por aquí, dibujaremos esta base, después continuaremos por este soporte, la polea, este eje y terminaremos dibujando estas dos arandelas, una y dos. Una vez que tengamos todo dibujado, lo vamos a montar, realizando un conjunto. Si quieres aprender cómo se dibuja y cómo se monta, quédate a ver este vídeo porque te lo voy a explicar paso a paso. La primera pieza que vamos a dibujar va a ser esta base, que se ve aquí. Empezaremos dibujando un rectángulo y luego dibujaremos esta forma que se ve aquí, formando esta base. Vamos a empezar por aquí, pincho en croquis y selecciono este plano, plano y Z, un clip y acepto. Vengo aquí, rectángulo, pincho aquí y dibujo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro esto y ahora lo voy a acotar. Esta cota de aquí, doble clic y le marco 500. Enter y cierro y esta lo mismo. Doble clic y le marco 100. Cierro. Ahora vengo aquí, pincho aquí otra vez en rectángulo, dibujo un rectángulo aquí y otro aquí. Cierro esto y lo voy a acotar. Esta longitud aquí, doble clic y le marco 100. Esta altura, doble clic, le marco 25. Y esta altura igual, 25. Y aquí lo mismo. Doble clic, le marco 100. Le marco 25. Doble clic y le marco 25. Y cierro. Vengo aquí, pincho en línea, dibujo una vertical, por ejemplo, así y otra, pincho aquí y dibujo otra hasta aquí. Y aquí lo mismo. Pincho aquí, una vertical y otra hasta aquí. Cierro y ahora voy a acotar. Esta cota de aquí, doble clic, le marco 50. Y aquí lo mismo. Doble clic, 50. Y ahora vengo aquí, cota rápida, toco esta línea y ese punto y esta cota, en vez de 105, 100. Y aquí lo mismo. Toco la línea y este punto y esa cota 100. Y cierro. ¿Ves esta cota de aquí? De 15. Doble clic y 25. Y esta lo mismo. Doble clic y 25. Y ahora voy a recortar. Para ello vengo aquí, recorte rápido. Quito este trozo, este y este. Y aquí lo mismo. Este trozo, sigo con este otro, y este. Cierro esto y pincho aquí, finalizar el croquis. Vengo aquí y pincho aquí en isométrico para centrar el croquis. Y ahora lo voy a extruir a 250. Vengo aquí en extruir, selecciono el croquis. En esta edición no. En esta otra pincho y arrastro y el valor 250. Aquí le marco ninguno y acepto. Y ahora voy a guardar esta pieza y la voy a nombrar como base 1, pero antes la voy a guardar. Para guardarla, vengo aquí, archivo, guardar como. Vas a la carpeta o te creas una y aquí, en nueva carpeta, la vamos a guardar. Le nombro base y OK. La segunda pieza que vamos a dibujar va a ser este soporte.
El plano es este de aquí que ves y va a tener esta forma. No sabemos qué va aquí. Se puede hacer de varias maneras. Cierras esto o, por ejemplo, vienes aquí, archivo y nuevo. Para empezar, una nueva pieza. Modelo, selecciono modelo y acepto. Una vez aquí, vengo aquí, pincho en croquis y selecciono este plano. Plano y Z, un clip y acepto. Vengo aquí a rectángulo, pincho aquí y dibujo un rectángulo. Por ejemplo, así. Cierro esto y ahora lo voy a acotar. Esta cota de aquí, doble clic y le marco 225. Cierro esto, esta cota de aquí, doble clic y le marco 150. Cierro, vengo aquí, pincho en círculo, me posiciono aquí en esta línea y ves que marca aquí el centro con un punto amarillo, un clip y arrastro hasta la esquina. Cierro, pincho en círculo, pincho aquí otra vez y dibujo un diámetro de 75. 75 y enter. Cierro, pincho un recorte rápido, quito esta línea, esta no. Cuando pase esto, vienes aquí y deshacer. Y continúo con esta línea y esta. Y ahora sí, cierro, pincho aquí para finalizar el croquis. Vengo aquí para centrarla, pincho en isométrico. Y ahora voy a extruir este croquis 50. Para ello vengo aquí a extruir, selecciono el croquis. En esta dirección no, en esta otra. Le marco 50 y acepto. Ahora me faltaría dibujar aquí un rectángulo. Vengo aquí, pincho aquí en croquis, selecciono este plano, plano XY, clip y acepto. Pincho aquí en el rectángulo y dibujo, por ejemplo, un rectángulo así. Cierro, esta cota se queda como está y esta cota de aquí, doble clic y le marco 100. Y aquí esta cota de 22,3 es 25, ¿vale? Para que esté centrado. Cierro, 25, 50 y otros 25 que suman 100. Finalizo el croquis pinchando aquí. Pincho en extruir, selecciono este croquis 3. En esta y en esta dirección le marco 25. Le marco unir con este cuerpo y acepto. Y ahora lo mismo, esta pieza, como ya está dibujada, la voy a guardar con el nombre de soporte en la misma carpeta que he guardado la base. Archivo, guardar, guardar como. Yo le he llamado nueva carpeta, pero le puedes poner el nombre que quieras. Tiene que ser en la misma carpeta, ¿vale? Y aquí lo nombro como soporte. Y OK. La siguiente pieza que vamos a dibujar va a ser esta polea de aquí. Me acerco un poco. Tendrá un rayo exterior de 150, un rayo interior 37,5 y la vamos a dibujar con esta forma. Este rayo de aquí, 12,5, como se ve, y una anchura de 50. Formando esta forma que se ve aquí. Y lo mismo, venimos aquí, archivo, nuevo, modelo y acepto. Vengo aquí, pincho en croquis y selecciono este plano, plano y Z, un clip y acepto. Vengo aquí, rectángulo, pincho en rectángulo y dibujo un rectángulo, por ejemplo, así. Y ahora lo voy a acotar. Cierro esto, esta cota de aquí, doble clic y le marco 150. Cierro. Y esta de aquí, doble clic y le marco 50. Cierro. Y ahora vengo aquí, círculo y en el centro
Me posiciono ahí, en esta línea, en el centro. Dibujo un círculo de diámetro 25. Cierro. Pincho aquí en recorte rápido. Quito este trozo, este otro y cierro. Y finalizo el croquis pinchando aquí. Ahora lo que voy a hacer es una revolución. Vengo aquí, pincho aquí, en extruir de abajo esta flecha y revolución. Selecciono la curva, selecciono el croquis, especificar el vector, le marco este y el punto este de aquí. Acepto. Y ahora me faltaría dibujar aquí un agujero de diámetro 75. Pincho croquis, selecciono esta cara, acepto, pincho aquí en círculo, en el centro y el diámetro 75. Enter, cierro y finalizo. Vengo aquí a extruir, selecciono este croquis, el 3. En esta dirección no, en la otra, para ello pincho y arrastro y aquí le pongo sustraer. El cuerpo ya me lo ha seleccionado y acepto. ¿Ves? Ya me lo ha dibujado. Vengo aquí y pincho aquí, en isométrico para centrar la pieza. Vengo aquí, archivo, guardar, guardar como. Voy a la misma carpeta donde tengo las anteriores piezas y le escribo polea. Y OK. Nuestra siguiente pieza que vamos a dibujar va a ser este eje. Tendrá estas cotas de aquí. Y vamos a hacer aquí una ranura y aquí otra, dibujando esta forma que se ve aquí. Vengo aquí, archivo y lo mismo, nuevo. Selecciono modelo y acepto. Vengo aquí, croquis, pincho en croquis y selecciono este plano, plano XZ, un clip y acepto. Pincho en círculo, pincho aquí en el centro y dibujo un círculo de diámetro 75 y enter. Cierro, finalizo el croquis, pincho en extruir, selecciono el círculo y voy a extruir en esta dirección. Aquí le marco 350 y aquí ninguno. Acepto. Y ahora voy a dibujar una ranura aquí y otra aquí, ¿vale? Una al inicio y otra al final. Vengo aquí para ello, pincho el croquis y selecciono esta cara. Un clip y acepto. Pincho un círculo. Me acerco en el centro y un círculo de diámetro 70. Y enter. Cierro esto. Me acerco un poco. Vuelvo a pinchar en círculo. Pincho ahí, en el centro y dibujo un círculo de diámetro, por ejemplo, de 120. Bueno, dibujo un poco grande. Doble clic, le marco 100 y finalizo. Y ahora vengo aquí a instruir, selecciono este croquis, el 3. En esta dirección no, en la otra. Para ello puedo o pincho y arrastro o doble clic. Ya me cambia. Y aquí el valor le voy a decir en distancia que empiece a partir de 10 y que finalice cuando llegue a 15. Y aquí le marco sustraer y me va a comer ese material. Aquí le marco este cuerpo y acepto. ¿Y ves? Es esta pequeña ranura que me ha dibujado aquí. Vengo aquí y pincho aquí en isométrico. Y ahora pincho, giro la pieza, me posiciono así, vengo aquí, croquis, selecciono esta cara, acepto, pincho en círculo y lo mismo, pincho aquí en el centro y un diámetro de 70. Enter. Cierro esto, pincho otra vez en círculo, pincho aquí en el centro y un diámetro de 120. Bueno, 100. 100. Cierro, finalizo el croquis pinchando aquí y lo mismo.
pincho en Extruir, selecciono este croquis el 5 y en esta dirección no, en la otra, doble clic y estos valores son los mismos que antes. Y aquí sustraer. Selecciono aquí el cuerpo, pincho aquí, que es este es el cuerpo, y acepto. ¿Y ves? Ya me lo ha dibujado. Vengo aquí y pincho en isométrico para centrar la pieza. Una vez ya dibujado, archivo, guardar, guardar como, vengo a la carpeta donde he guardado las anteriores piezas y aquí escribo eje y OK. Y la última pieza que vamos a dibujar antes de montar el conjunto va a ser esta arandela. Irá en el eje y actuará de seguro. Me acerco un poco para ver la forma y las cotas. Tendrá esta forma con estas cotas y después de dibujarla la vamos a extruir a 5 realizando esta forma de la arandela que se ve aquí. Nos encontramos aquí, pincho en archivo, nuevo, selecciono modelo y acepto. Vengo aquí, pincho un croquis y selecciono este plano, plano y Z, un clip y acepto. Pincho en círculo, pincho aquí en el centro y dibujo un diámetro de 70. Cierro. Pincho en círculo otra vez, pincho ahí y el diámetro le marco 80. Cierro. Pincho en línea. Pincho ahí en el centro y tiro una vertical, por ejemplo, hasta ahí. Pincho aquí y dibujo una horizontal de 2 y el ángulo como está a 0. Y aquí lo mismo. Una horizontal de 2 y el ángulo 180. Pincho ahí y bajo hasta abajo, por ejemplo, que sea pasante, hasta aquí, hasta esta parte. Pincho aquí otra vez y lo mismo, hasta aquí. Cierro esto y ahora vengo aquí, pincho en círculo y dibujo por aquí, por esta zona de aquí. Un círculo de diámetro 10. Luego lo voy a acotar, ¿vale? Enter. Y repito lo mismo por aquí, por esta zona de 10. Pincho y cierro. Y ahora va a ser cuando lo voy a acotar. Vengo aquí, cota rápida, desde el centro hasta aquí. Y esta cota, 45. Y la misma cota aquí. Pincho aquí, bueno, cota rápida, del centro aquí. Y la distancia esta, 45. Cierro. Ahora me alejo un poco. Pincho aquí en cota rápida, pincho en el centro y centro de este círculo y esta cota 22. Cierro y vuelvo a pinchar aquí en cota rápida, centro y en esta línea central, ¿vale? Aquí. Esta cota de 11. Vengo aquí, pincho en línea, pincho en el centro y por ejemplo tiro una línea hasta ahí. Vuelvo a pinchar en el centro. Lo mismo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro esto. Cota angular. Pincho y desde aquí hasta aquí le marco una inclinación de 25. 25, bueno, ya estaba. Y aquí lo mismo. Cota angular, de aquí a aquí, 25. Cierro. Pincho aquí en círculo, pincho en el centro y el diámetro 110. Cierro esto. Y mira, me acerco un poco, ¿veis estas dos líneas? Vale. Tiene que llegar hasta aquí, ¿vale? Hasta esta circunferencia que estoy señalando. Para ello vengo aquí, extensión rápida, toco aquí y aquí. Y ahora sí. Cierro esto y voy a recortar todo el croquis. Vengo aquí, pincho un recorte rápido, quito este trozo, este también, este trozo, este trozo,
este trozo, voy dejando la forma de la arandela. Este trozo, este también, este. Voy quitando este también. Vengo por aquí a ver si me dejo alguno. Cierro esto. Y ahora vengo aquí en filete. Toco aquí, aquí. Y el radio le marco 2. Aquí, aquí. El radio 2. Lo mismo aquí. 2. Y aquí lo mismo. El radio le marco 2. Cierro esto y finalizo el croquis pinchando aquí. Y ahora lo voy a extruir. Vengo aquí, extruir, selecciono el croquis. En esta dirección, aquí le marco, bueno, valor. Desde 0 hasta 5, ¿vale? Por aquí ninguno. Acepto. ¿Y ves? Ya me lo ha dibujado. Vengo aquí y pincho aquí en isométrico. Y voy a guardar esta arandela en la misma carpeta que tengo estas piezas de aquí. Archivo, guardar. ¿Guardar cómo? Yo la tenía en esta carpeta, nueva carpeta, y aquí le voy a nombrar arandela. Y ok. Ahora voy a montar todas las piezas que las he ido dejando aquí. Base, soporte, polea, eje y arandela. Para ello vengo aquí, archivo, nuevo, y en vez de modelo, ensamble. Y acepto. Y ahora me dice, seleccionar las piezas. Un clip. Aquí voy a abrir, tengo que ir a abrir en la carpeta donde las he ido guardando, que es esta. Selecciono todas, ok. Seleccionar el objeto. Doy un clip. Y ves, ya me las muestra ya aquí. Por ejemplo, las puedo dejar aquí. Y acepto. Una vez aquí necesitaría un soporte más, uno iría aquí y otro lo pondré aquí y una arandela más. Uno iría en esta parte y la otra aquí. Para agregar más piezas, venimos aquí, agregar y aquí vamos a la carpeta donde tenemos guardadas las anteriores piezas. Y por ejemplo quiero agregar una arandela más. Vengo a arandela, ok, y la posiciono por ejemplo aquí. Acepto y quiero un soporte más. Vengo aquí a agregar. Voy a la carpeta donde tengo todo guardado, todas las piezas, y selecciono soporte. Y OK. Y lo posiciono, por ejemplo, aquí. Y acepto. Ahora voy introduciendo estos soportes en esta ranura. Este en esta y este en esta otra. Vengo aquí, restricción del ensamblaje, selecciono tocar o alinear, selecciono esta cara y la quiero alinear con esta otra. ¿Y ves? Ya me la ha alineado. Y ahora vengo aquí, restricciones, vengo aquí en distancia, esta cara con esta otra. Y le voy a marcar una distancia de 50. ¿Y ves? Ya me la he posicionado ahí. La tengo que subir un poco más. Acepto. Voy a poner esta cara con esta otra. ¿Vale? Vengo aquí, restricciones, tocar esta cara, a ver si me la coge esta
Bueno, cierro esto, vuelvo otra vez, esta cara, una con esta otra. ¿Y ves? Ya me la ha posicionado. Estaba aquí, pincho aquí, mover componente. Pincho aquí, voy a posicionar mejor esta pieza. La pincho de aquí y la posiciono aquí, la giro un poco. Giro 90 grados, la posiciono así y acepto. Vengo aquí, restricciones, distancia, toco esta cara y esta. Y la distancia le marco 50. Y acepto. Vengo aquí, restricciones del ensamblaje, tocar o alinear esta cara con esta. Acepto, vuelvo a pinchar y ahora me faltaría, vengo aquí, tocar o alinear esta cara con esta otra y acepto. Ahora voy a posicionar esta arandela aquí, ¿vale? Vengo aquí, mover componente, selecciono la arandela, pincho y arrastro. La pongo, por ejemplo, aquí. Acepto. Y comentarte una cosa. Suscríbete al canal para apoyarlo. Vengo aquí, restricciones. Toco aquí en alinear. Pincho aquí en el eje. Bueno, ahí. Y aquí en este otro eje, ¿vale? ¿Y ves? Ya me lo ha alineado. Y ahora vengo aquí, restricciones. Distancia, esta cara, pincho y giro, con esta le marco 80. Acepto, vengo aquí y pincho en isométrico. Y ya está alineado. Para que lo veas, lo voy a girar. ¿Ves? Ahora voy a meter este eje aquí, entre estos agujeros. Para ello vengo aquí, restricciones del ensamblaje, alinear, selecciono este eje, me acerco un poco y aquí, con este eje, lo voy a alinear. Un clip, acepto, ¿y ves? Giro el conjunto, vengo aquí, otra vez a restricciones del ensamblaje, distancia, esta cara, no, esta, a ver si me la ha cogido, lo cancelo, lo repito otra vez, cuando pase esto, cancelar y repetir otra vez. Distancia, esta cara, ahora sí, con esta otra, y aquí le marco 25 y Enter. Acepto. Y ahora voy a introducir estas dos arandelas aquí. Mover componente, selecciono la primera y la posiciono aquí. La voy a girar ya. Para girarla, pincho aquí cuando se posicione. Bueno, me posiciono con el ratón y sale estas dos flechas de color rosa. Pues pincho y sin soltar, giro 90 grados y ahí. Y acepto. Y ahora esta otra. Mover. Especificar la orientación, pincho, arrastro. La giro 90 grados y la posiciono así y acepto. Vengo aquí, de frente, las voy a subir un poco, ¿vale? Las selecciono para posicionarlas mejor. Una, bueno, pincho aquí otra vez, la arrastro un poco mejor. Es que mira dónde está. Bueno, cuando pase esto no pase nada, ¿vale? Hay que girar, intentar posicionarla lo más cerca posible a donde la quiero alojar, ¿vale? Bueno, así se ha quedado ahí.
No pasa nada, lo muevo, especifico, voy a ver si la posiciono mejor. Vale. Ahí podría valer. Restricción. Vengo aquí, selecciono este eje, ¿vale? Y le digo con este otro eje. Y acepto. Restricciones de ensamblaje, pincho y giro. Le marco aquí, tocar esta cara con esta otra. Y ahora sí que me la ha alojado. Acepto. Voy a meter esta arandela en esta ranura. Vengo aquí a restricciones, pincho aquí en alinear. Me acerco, pincho aquí en este eje, un clip. Y pincho aquí en este otro. ¿Y ves? Ya está alineado. Vengo aquí a tocar, me acerco y le digo, esta cara quiero que toque con esta otra. Clip, ¿y ves? Y acepto. Pincho aquí en isométrico para centrar el conjunto. Una vez llegados hasta aquí, ahora voy a hacer el movimiento de esta polea. Y para que se vea ese movimiento, voy a hacer un croquis, voy a hacer un círculo y lo voy a extruir en esta polea, ¿vale? Para ello me posiciono aquí en la polea y si quiero dibujar aquí en en esta pieza aparte y no en el conjunto, me posiciono aquí y doble clic. Me acerco y ves, esto queda el dibujo como estaba y esto queda un poco más claro. Pincho un croquis y selecciono esta cara. Acepto, vengo aquí a círculo y dibujo, pincho aquí, ¿vale? En este final y dibujo, por ejemplo, un círculo de diámetro 50. Marco 50 y Enter. Cierro y finalizo. Extruir este croquis 5. En esta dirección no, en la otra. Sustraer como está. Y selecciono este cuerpo. Y acepto. Y ahora para volver a trabajar en el ensamble, pincho aquí. Trabajar en el ensamble, ¿vale? Y ahora vengo aquí y busco estas restricciones. Que una era esta. Mira, selecciono y se marca aquí, botón derecho y eliminar. Y otra era la de la distancia, que era esta, ¿vale? Mira, botón derecho y eliminar. Mover el componente, vengo aquí, selecciono la polea y ahora se va a ver mejor el movimiento. ¿Ves? Puedo girar. Cancelo. Pincho aquí en isométrico para centrar. Y ahora aquí voy a colocar una